Ministerio de Cuarto Ángel, llevando la verdad presente al mundo. En esta tarde, todo lo que nos ven en nuestro canal de televisión, vamos a presentar a nuestro hermano Robinson, que va a tener el tema del santuario. Y por favor denle like si les gusta, para que la obra de Dios siga hacia adelante. Con ustedes, nuestro hermano Robinson. Bien, muy buenas para todos aquellos que nos ven desde sus hogares. El día de hoy vamos a comenzar, es una serie realmente de temas. Estamos invitados por el Ministerio Cuarto Ángel acá para poder conversar sobre estos temas vía digital. Y la idea es nosotros como ministerio también apoyar este otro ministerio para que pueda la obra de Dios seguir avanzando. Tenemos la intención de iniciar una serie de cortos temas que tienen que ver con el santuario. ¿Qué significa este tema? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Es un tema bíblico. Quiero pedirle que oremos juntos brevemente para iniciar el día de hoy. Eterno Dios, al abrir tu palabra, lo hacemos con respeto y reverencia. Pedimos que tu bendición sea sobre cada oyente que escucha o ve este video, y que podamos, oh Dios, pues tener tu palabra siempre presente en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy les quiero proponer que comencemos con el esquema del santuario. Para hablar del santuario tenemos que entender qué es el santuario. El santuario celestial es un esquema que Dios le dio al pueblo de Israel. Ustedes van a comenzar a ver esto a partir del capítulo 23 del libro de Éxodo. De manera más concreta, en el capítulo 25, se pide de manera específica en el versículo 8 que le hagan un santuario para él poder habitar en medio de su pueblo. Pero como ya sabemos por otros textos de la Biblia, Dios no habita en un templo de piedra o no lo necesita. Ahora, ¿por qué él pidió construir una estructura si él realmente no necesitaba estar limitado a esta estructura? Bueno, lo pidió porque el santuario era una especie de plan de salvación en miniatura, de manera gráfica, para que todo el pueblo pudiera ir viendo en los procesos del santuario. Y este santuario, si vamos al libro de Hebreos capítulo 9, me acompañan, Hebreos capítulo 9, voy a comenzar desde el primer versículo, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿A qué hace referencia con el primer pacto? Hay un pacto que Dios hizo con Adán en el jardín del Edén. En Génesis 3:15 vemos que él había prometido que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y eso es una promesa mesiánica de que vendría uno como hombre que iba a destruir el poder de Satanás, quien es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, según el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y capítulo 17. En estos capítulos observamos a Satanás en esa forma de dragón o serpiente antigua. Son símbolos que utiliza la Biblia. Entonces, cuando vamos decodificando los símbolos, vamos entendiendo el mensaje. Así que dice que el primer pacto, ese pacto, recuerden que consistía en este pacto que ratificó con Abraham y luego con el pueblo de Israel. Es un pacto en el cual habían 603 ordenanzas y mandatos y 10 mandamientos escritos directamente por el dedo de Dios. En total 613. Y esto se constituía como primer pacto con una señal evidente o física, que era la circuncisión. Eso lo podemos ver en los primeros libros de la Biblia. Usted toma desde el Génesis en adelante y va a ir viendo la historia de estos personajes a partir de Abraham, cómo Abraham ejecutó la circuncisión en su hijo de la promesa, porque él tenía dos, Ismael e Isaac. En el hijo de la promesa, que era Isaac, ejecuta esta señal o marca física. Si ustedes van luego al libro de Levítico, en el libro de Levítico aparece de manera específica, capítulo 12, aparece como al octavo día, versículo 3 me parece por ahí, al octavo día pues el niño tenía que ser circuncidado si era varón. La madre descansaba en su casa 7 días, más 33 días, son 40 días si era un hijo varón,
y 80 días si era una niña hembra. Eran 2 semanas, 14 días, más 66, que hacen 40. Lo importante de este primer pacto y de ordenanza es que en él se estipulaban los mandamientos, los mandatos, las ordenanzas, los ritos que tenían que seguir como pueblo. Y estos rituales tenían un sentido, era una manera gráfica de írseles explicando el plan de salvación de ese que vendría a morir por la humanidad. Y para eso, el primer pacto tuvo que contar con un santuario, o sea, un lugar donde no era que existía un muñeco donde se iba a adorar, o un pedazo de piedra, o un palo, no. Era un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Era lo importante del lugar. Era un lugar que tenía un servicio de culto. Entiéndase, que tenía ciertos rituales que simbolizaban cosas. Y esas son las cosas que vamos a ir descubriendo en este plan o ordenanza. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, estaba ordenado así. Leo la versión Reina Valera 1960 para el que tenga una versión distinta. La primera parte, la cual se llama lugar santo. La primera parte, ¿cómo se llama? Lugar santo. Estamos hablando del tabernáculo en sí mismo. El tabernáculo o santuario tenía 3 partes realmente. El patio, donde habían 2 muebles, el altar del sacrificio y el lavacro. Y estos 2 muebles, ya Pablo no va a hablar aquí de estos muebles. Importante porque Pablo comienza a partir del lugar santo. Si en el primer pacto, el santuario tenía un patio antes de este lugar santo. ¿Por qué Pablo comienza a hablar directamente del lugar santo? Porque ya lo que representaba el mueble del altar de sacrificio, que era la muerte de Cristo en la cruz, se había dado en el año 31. Pablo escribe el libro de Hebreos, según creen los expertos en teología, alrededor del año 70. Vamos más o menos, estamos hablando que entre el año 63 y el año 95 después de Cristo se da la escritura de este libro. Lo que estamos hablando es, en sentido general entonces, que ya el evento de la muerte de Cristo en la cruz había pasado hace rato, porque pasó en el año 31. Ya eso daba cumplimiento al altar del sacrificio que estaba en el patio, y luego había un lavacro. El lavacro representa la santificación. En el caso de los discípulos, ese proceso comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo una vez que Cristo ascendió a los cielos y dejó de ser ya ofrenda. Hizo la ofrenda una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Ya no se sacrifica más. Por eso no creemos en la idea de que haya que colgar a Cristo de una cruz cada año, en la famosa Semana Santa, y hacer pasar a Cristo por una pasión y ponerle una tela arriba y quitársela. Todos esos rituales no tienen sentido, así como no tiene sentido seguir sacrificando un cordero. Hoy en día los judíos como pueblo no sacrifican cordero, no porque no quieren, sino porque no tienen templo. Pero si tuvieran templo, estuvieran todavía sacrificando cordero. Pero los cristianos creemos que Cristo fue ese cordero de Dios, Juan 1:14, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Pablo no comienza en el año 31 a hablarnos, comienza después. Ya había pasado esto. Tampoco Pablo comienza con el lavacro, que representa el Espíritu Santo, que te da la bienvenida en la iglesia. Para nosotros representaría el bautismo. Como creyente, primero aceptamos a Cristo y su muerte en la cruz y luego nos bautizamos. Pero para Cristo representó la unción en su sacerdocio en el cielo. Cuando Cristo se estaba ungiendo como sacerdote en el cielo, esa unción, dice uno de los salmos, así como el buen óleo, como el buen aceite que va por la barba de Aarón y desciende hasta el monte de Hebrón, así descienda tu bendición sobre tu pueblo. De la misma manera, Cristo recibió la unción allá arriba como sacerdote, y esa unción bajó a la tierra como el Espíritu Santo repartido en lenguas de fuego. Así dice el libro de Hechos, los primeros capítulos. Importante entonces
que Pablo no comienza en el año 31, ni en la muerte de Cristo en la cruz, ni su ascensión al cielo cuando estuvo recibiendo la unción como un sacerdote, sino que Pablo va directamente al segundo, podríamos llamarle espacio que tenemos en el santuario, que es el lugar santo. Dicho esto, dice el verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, la primera parte llamada el lugar santo, y ahí habla lo que había en el lugar santo. En el lugar santo había el candelabro o la menorá, es un candelabro de 7 brazos. Los 7 brazos tienen un sentido espiritual que en Apocalipsis se explica. La presencia del Espíritu Santo en todas las épocas de la iglesia y cómo Cristo vigila de manera directa que la luz del Evangelio no se apague en cada periodo de la iglesia en la tierra. Entonces, vemos aquí que estaba el candelabro, eso estaba a la mano derecha, la mesa de los panes de la proposición a la mano izquierda. Y aun cuando Pablo no lo menciona aquí, es interesante, en el lugar santo también estaba el altar del incienso. Pero ¿por qué Pablo no menciona el altar del incienso en el lugar santo, sino en el lugar santísimo? Eso será el estudio más adelante, un poco más avanzado. Quiero seguir avanzando en el esquema de tiempo, pero ya estamos en el año 31. Cristo, desde el año 31 que ascendió al cielo, ejerce como sacerdote hasta, según las profecías bíblicas de Daniel 8, vamos a ver el versículo 14 específicamente, 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Cristo pasa el beneficio de su sacrificio en la cruz, de la tierra a interceder por nosotros en el cielo, en el lugar santo. Y a partir del año de 1844, que demostraremos en otro estudio más adelante, entonces Cristo pasa al último de los lugares del santuario, que está en el versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama lugar santísimo. Lugar santísimo, Hebreos 9 estamos leyendo, recuerden. Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro. Importante que aunque el altar del incienso estaba en el lugar santo, había un incensario de oro que era movible, que era móvil. ¿Cómo así? Bueno, del altar del incienso se tomaban carbones y se colocaban en el incensario, que era una parte que el sacerdote tenía en la mano, donde se unía incienso con carbones que hacían que el incienso se quemara y produjera humo. ¿Por qué este humo era importante? Porque el hedor de la sangre, de los sacrificios de los animales que se hacían en el santuario, hacían imposible para un ser humano oficiar en un departamento donde hubiera un hedor tal. Todo esto tiene un simbolismo que iremos explicando paso por paso. Hoy solamente estamos explicando el esquema de tiempo, la línea de tiempo y los espacios del santuario. Este incensario de oro lo podía agarrar el sacerdote una vez al año, ya no el sacerdote normal, sino el principal de los sacerdotes, que se llamaba sumo sacerdote. Y este pasaba al lugar santísimo, y eso histórica y proféticamente ocurrió en el año de 1844. Seguimos leyendo. Dice que el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes. Lo veremos en breve. En la que estaba una urna de oro. Dice acá que contenía una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Para que podamos entender esto, que era exactamente lo que nos está explicando aquí, vamos al libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 1 al 6. Éxodo 30, del 1 al 6. Lo que está haciendo Pablo es explicando y aplicando algunos símbolos de este capítulo de la Torá, del segundo libro llamado Éxodo, y ahí habla
de diferentes cosas, pero la primera parte, estos primeros 10 versículos del capítulo 30 de Éxodo, hablan del altar del incienso. Y dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De la madera de acacia la harás. Su longitud será de 1 codo y de anchura 1 codo, y será 4. Y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa a sus esquinas de ambos lados suyos, para meter las varas con las que será llevado cuando se moviera. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo, ven, en el lugar santo, que está junto antes del arca del testimonio, que estaba en el lugar santísimo, delante del propiciatorio, sobre el cual está el testimonio, donde me acordaré contigo. Que está sobre el testimonio, donde me acordaré. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Aarón era el sumo sacerdote. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Esto lo hacían luego los demás sacerdotes que le enseñó. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre los cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. 1 vez al año hará expiación sobre él por todas vuestras generaciones, y será santo a Jehová. Allí se explica de manera directa lo que se hacía en este altar del incienso, del incensario, y el altar del incienso, y cómo Cristo cumplió esto al morir en la cruz del Calvario. Entonces pasó al siguiente nivel, al lugar santísimo. Eso lo veremos todo al paso, en detalle. El día de hoy es solamente que ustedes logren ver el esquema. Sigue diciendo el versículo 5 del capítulo 9 de Hebreos: y sobre ellas los querubines de la gloria que cubrirán el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Eso lo veremos también nosotros en un tema. Los querubines que representan en el santuario. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios del culto. Pero en la segunda parte, solamente el sumo sacerdote 1 vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dado el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entiéndase que mientras se oficiase en el lugar santo, no había que mirar para el lugar santísimo. Pero de igual manera, ahora que estamos viviendo desde 1844 para acá en el lugar santísimo, no podemos devolvernos hacia atrás. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Esto era en el santuario de la tierra, en el primer pacto, en cuanto a la conciencia y a la práctica de culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas ablumaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que el primer pacto, que tenía un santuario, un tabernáculo como el que hemos explicado, con un patio, con un altar del incienso, un altar del sacrificio, un lavacro en el patio, en el lugar santo, un candelabro, una mesa de panes y un incensario, y posteriormente en el lugar santísimo un arca del pacto que tenía un propiciatorio o tapa, ángeles, querubines que cubrían la gloria de Dios, y también dentro del arca había lo que era el maná, la vara que reverdeció de Aarón,
y los 10 mandamientos, las tablas de piedra que Dios le entregó a Moisés, todo eso tenemos que verlo detalle por detalle. Cada detalle tiene una importancia. Concluyo con esta primera parte con los siguientes textos. Versículo 11. Voy a leer versículo 11 hasta el 22 de corrido. Escuchen porque es importante. Pero estando ya presente Cristo, ojo con esto, en la primera parte había que hacer todas estas ordenanzas, sacrificios y demás, porque Cristo no estaba presente. Pero estando presente Cristo, cambia el juego. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque Cristo ascendió al cielo y recibió el Espíritu Santo y lo mandó a sus hijos en la tierra. Porque Cristo también, de manera puntual y específica, pasaba de ser la ofrenda a ser el sacerdote. Y de ser el sacerdote se convirtió en la última etapa en el sumo sacerdote. Y dice Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En otras palabras, lo de la tierra era un modelo que Moisés copió del modelo original que está en el cielo. Si ustedes leen Éxodo 25 en adelante, verán que a Moisés se le dijo que haga todo lo que iba a estar en la tierra de acuerdo con el modelo de lo que está allá en el cielo. Es lo que Pablo está diciendo, que en el cielo hay un santuario celestial, que es una verdad bíblica que hoy comenzamos a explorar. Y Pablo está diciendo aquí que eso de la tierra era una sombra, era una figura, era una fotografía de lo que es original que está allá en el cielo. Y sigue diciendo, y no con sangre de machos cabríos ni con becerro, sino con su propia sangre. Esto es la de Cristo. Cristo entró para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, después de que Cristo pasa del lugar santo y hace su ministerio allí, ahora ministra en el lugar santísimo, en una etapa de su ministerio. Y sigue diciendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, más cuanto la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí nos quedaremos y ahí continuaremos en el próximo capítulo la semana que viene. ¿En qué? En el primer mueble del santuario. ¿Y qué significa? Y cómo aplicar eso a Cristo. Cómo aplicar el altar del sacrificio a Cristo, en la vida de Cristo. ¿Qué significó la vida de Cristo? Y cómo Él, como mediador de ese pacto, nos puede ayudar. Quiero concluir con un bonus extra para aquellos que creen en el Espíritu y Profecía. Patriarcas y Profetas es un libro que entendemos fue escrito por una sierva de Dios que recibió el don de profecía y escribió a su pueblo en la tierra. En este capítulo de este libro, hablando del tabernáculo y su servicio, así se llama el capítulo, en la página 340, dependiendo la versión que usted utilice, hay una versión digital que puede variar la página, pero en la página 340 aparece este bonus extra que le quiero dar. Aunque este pacto fue hecho con Adán, recuerden que lo decíamos ahorita al principio del estudio de esta mañana, de este día, perdón, y más tarde se le mostró a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. En otras palabras, el pacto de la tierra era simplemente una ceremonia que indicaba que un día iba a venir uno, iba a morir, y que cuando ese muriera, ahí realmente se había cumplido el pacto. Tiene que haber una transición en la Biblia entonces, entre el primer pacto y el segundo pacto de Cristo. Y eso es lo que veremos en la próxima semana.
Adicional a esto veremos lo siguiente. Dice, existió en virtud de la promesa de Dios desde que indicó por primera vez la posibilidad de la redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el nuevo pacto. Eso lo veremos. La ley de Dios fue la base de este pacto, que está sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en la condición de poder obedecer la ley de Dios. En otras palabras, Cristo es el que cumple cada mueble del santuario, y hay un mensaje oculto en cada mueble del santuario. Hay que ir viendo cómo se da la transición y qué representó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso lo veremos en otro estudio, otro día. Por el día de hoy se despide de ti, tu amigo y hermano, el profesor Anfran Robinson. Yo soy parte de un ministerio amigo del ministerio del Cuarto Ángel, y estamos para servirles. Déjenos sus comentarios, sus preguntas e inquietudes, y si hay algo que no quedó claro en el tema o que hemos dicho por la velocidad, por error, le pedimos que nos corrijan o nos dejen sus textos bíblicos allí, sus preguntas. Un like nos caería bien, y que se suscriban al canal, porque así nos ayudan a compartir estas verdades que este ministerio quiere compartir con todos. Dios le bendiga. Pasen feliz resto del día.